Muy buen día, ¿cómo estamos? Qué gusto verlos, ¿verdad? En esta fresca mañana. Ok. Bueno, y el título del tema que vamos a estar estudiando el día de hoy es Administradores de la Herencia. Ya llevamos 6 semanas aproximadamente hablando acerca de la herencia que tenemos en Cristo Jesús, ¿verdad? Y hoy pues toca entender esto de que nosotros, lo hemos estado hablando, pero nosotros somos administradores de la herencia. Cristo es la economía del nuevo pacto dispensada por el Padre. Todo nuestro ser, toda nuestra vida gira en torno a la obra de Cristo. Pero también al culminar su obra, Él se impartió en su iglesia para que su iglesia siga extendiendo lo que Él estableció aquí en la tierra, que es su reino, y que Él pueda ser conocido por todo aquel que está en esta tierra, o todo aquel que ha nacido en esta tierra. Entonces, todo recurso es dispensado por el Padre, por y a través de Cristo. Todo pasa a nosotros, todo llega a nosotros por y a través de Cristo. Y ahora Cristo en nosotros, pues es el que administra esa vida que nosotros tenemos y el que nos da todo aquello que necesitamos para poder vivir y para poder mostrar la grandeza de Dios en esta tierra. Y quiero que me acompañen, por favor, a la carta a los Hebreos, en el capítulo 9, versículo 11, que cita de la siguiente manera: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Y esta porción de la Escritura nos establece o nos muestra lo que Dios estableció, que es que Cristo ahora está presente. Cristo ahora está presente en su iglesia. Cristo ahora está impartido en su iglesia. Y esto para nosotros cambia el escenario. Si usted ha leído la escritura desde el Génesis, ¿verdad? Todo lo que es el Antiguo Testamento, Génesis, los profetas, usted ha leído, y Cristo no estaba impartido en la iglesia. Dios no habitaba en las personas. Dios visitaba para ciertos fines que Él tenía, pero Dios no habitaba a una persona. Pero si cuando vemos ahora esto que estamos leyendo, dice que ahora Cristo está presente en nosotros, Cristo está impartido en nosotros y el escenario cambia. Porque ahora nosotros no estamos solos, no hacemos las cosas solos. Y nuestra conciencia debe saber, debe entender en todo momento y en todo tiempo de que Él está con nosotros. Entonces, esto, el escenario totalmente, si usted ha leído la Escritura, de todos aquellos antes de Cristo, antes de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo, ¿sí? O después de la resurrección de Cristo, el escenario cambió para nosotros, pero antes ellos no tenían lo que nosotros tenemos. Y nosotros tenemos más ventajas que ellos, pero resulta que ellos entendieron más que lo que ahora nosotros tenemos. Porque ellos hicieron cosas esperando algo mejor. Y ahora nosotros tenemos aquello que ellos esperaban y no estamos haciendo para aquello para lo cual fuimos llamados. Es por ello que cada hijo de Dios debe ser entendido al interpretar la Escritura y saber ubicarse en el pacto en el que debe operar. Usted debe tener conocimiento de toda la Escritura. Usted debe saber toda la Escritura. Pero también debe saber, cuando usted está leyendo la Escritura, en qué pacto está ubicado aquello que usted está leyendo. Pero también debe saber ubicarse en qué pacto está ahora usted ubicado en Cristo. Usted está ubicado en el nuevo pacto. Usted está ubicado en la gracia. Usted está ubicado en Cristo, donde Él está impartido
en su iglesia. Esa es su realidad en Cristo. ¿Y para qué está Cristo impartido en nosotros? Para que nosotros podamos operar de la manera correcta. Esa es la razón por la que Cristo está impartido en nosotros, para que nosotros podamos vivir, podamos operar de la manera correcta en esta tierra. ¿Por qué? Porque de esta manera ya no hay excusas, porque ahora nosotros somos uno con Él. Nosotros ahora somos uno con Él. Por lo tanto, ya no hay excusas para decir, no puedo, o estoy fallando, o no sé cómo, porque ahora nosotros somos uno con Él. Pero, ¿qué es lo que debe suceder? Lo que debe suceder es que Él, antes de manifestarse a toda su creación, primero tiene que expresarse en y a través de su iglesia, a través de su cuerpo. En otras palabras, a través de cada uno de nosotros. Y aquí es donde nosotros debemos de evaluar, ¿Él se está expresando en nosotros? ¿Hay una expresión de Cristo en nosotros? Porque nosotros somos administradores de esa herencia que es Cristo. Y la herencia primeramente fue dada a Cristo y a su descendencia. Nosotros somos descendencia de Cristo, entonces la herencia nos pertenece y estamos aquí en esta tierra para ser administradores de esa herencia. La carta a los Gálatas lo afirma, de que tú eres hijo. Dice, así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Él nos entrega a un orden para entrar en el orden de Dios. Cristo nos entregó a un orden para que nosotros entremos dentro del orden de Dios. Todo recurso, y cuando yo hablo de recurso no estoy hablando de dinero, porque muchas veces cuando la gente escucha la palabra recurso dice, hoy me van a pedir ofrenda. ¿Verdad? Y no es así. O sea, todo recurso que Dios nos ha dado tiene la finalidad de establecer el orden de Dios. A ver, yo quiero que ustedes me digan qué recursos ha recibido usted de Dios. ¿Qué ha recibido usted de Dios? ¿Ha recibido dones, talentos, habilidades? Todo eso proviene de parte de Dios. Ahora, nuevamente te repito, todo recurso que se recibe tiene la finalidad para establecer el orden de Dios. Todo lo que usted haya recibido de parte de Dios, la finalidad es que todo esto sirva para establecer el orden de Dios, para que Dios sea conocido, para que Dios sea identificado, para que la gente sepa que Dios existe. El Padre, fíjense, ¿sabía que el Padre espera algo de nosotros? Mi pregunta es, usted como padre, los que son padres, claro, usted como padre, ¿qué espera de sus hijos? No me diga, dígaselo usted mismo. Usted, porque claro que nosotros tenemos una esperanza en nuestros hijos, ¿verdad? No espere que su hijo lo vaya a mantener, eso no lo espere. Pero sí espere que por lo menos él se pueda mantener, que él pueda salir adelante, que él pueda ser una persona exitosa, que él tenga una perspectiva de la vida muy distinta a la que usted tuvo, ¿sí? Pero, ¿y usted cree que el Padre tiene una esperanza en nosotros? ¿Él esperará algo de nosotros? Fíjese lo que el Padre espera. El Padre espera que su madurez sea tan notoria que usted le dé prioridad como hijo a los asuntos de Dios. Eso es lo que el Padre espera de usted, que su madurez en Cristo sea tan notoria que usted le dé prioridad como hijo a los asuntos de Dios. ¿A qué le da prioridad usted en su vida? ¿Cuáles son las prioridades de usted en su vida? O lo primero que debemos de ver, ¿usted ya reconoció realmente que todo lo que usted es, lo que usted tiene, proviene del Padre?
Porque cuando no reconocemos eso, entonces no valoramos al Padre. Pero el Padre lo que espera entonces de usted es que su madurez sea tan notoria que le dé prioridad como hijo a los asuntos de Dios. Y nuestra prioridad como hijos de Dios entonces es o debe ser los negocios del Padre. Esa debe ser nuestra prioridad como hijos de Dios. Estar involucrados en los negocios del Padre. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo del 15 al 17, que cita de la siguiente manera. Él murió por todos para que los que reciben la nueva vida de Cristo ya no vivan más para sí mismos, más bien vivan para Cristo, quien murió y resucitó por ellos. Así que hemos dejado de evaluar a otros desde el punto de vista humano. En un tiempo pensábamos de Cristo solo desde un punto de vista humano. ¿Qué tan diferente lo conocemos ahora? Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Y aquí nos está hablando de la manera en la que nosotros evaluamos, ¿verdad? En algún tiempo, antes de conocer a Cristo, nosotros evaluábamos a las personas pues desde un punto de vista totalmente terrenal. Pero ahora nuestro punto de vista ha cambiado, ¿verdad? O nuestra manera de evaluar ha cambiado. Ahora dice que nosotros ya no evaluamos a las personas desde un punto de vista humano. Sabemos que el mundo sigue operando de esa manera y el mundo sigue evaluando totalmente, desde una perspectiva totalmente humana, pero nosotros ya no lo hacemos así. Porque nuestro nivel de vida ha sido elevado, nuestro nivel de vida, como ahora es espiritual, está muy por encima de cualquier nivel terrenal. Y por lo tanto, nuestra manera de evaluar es de una manera totalmente distinta. Y dice así, en un tiempo pensábamos de Cristo solo desde un punto de vista humano, pero ahora ya no. Porque en algún tiempo nos enseñaron a evaluar aún a Cristo desde un punto de vista totalmente humano. La mayoría de la gente, la única revelación que tiene de la cruz es el Cristo crucificado. Pero no ve más allá del poder de la cruz, porque evalúa la crucifixión desde un punto de vista totalmente humano. De hecho, hay gente que dice que si hubiese vivido en ese tiempo, hubiese intervenido. Yo he escuchado gente que dice, pero realmente no ha entendido esta gente que esto tenía un propósito, que era más profundo. De hecho, hubo alguien que quiso intervenir. ¿Sí recuerdan quién quiso intervenir para que eso no sucediera? Pedro dijo, no, Señor, eso que no suceda contigo. Y ya vieron que lo callaron. Porque él acababa de tener una revelación divina, porque le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y de repente, cuando él les empezó a contar de qué manera iba a morir, él dijo que no sucediera de esa manera y le dice, apártate de mí, Satanás. ¿Por qué? Porque aunque tuvo una revelación divina, en ese momento ya estaba evaluando las cosas desde un punto de vista humano, terrenal. Y nosotros ya no evaluamos las cosas desde ese punto de vista. A veces parece algo muy frío, pero realmente deben ser las cosas de esa manera. ¿Por qué? Porque ahora nosotros vivimos en un ámbito de novedad de vida. Nosotros ahora estamos experimentando
una vida nueva, una vida espiritual, una vida que tiene comunión con Dios, una vida que ahora no se quedó sin ley, ¿verdad? Porque mucha gente lo que siempre busca es que le digan qué tiene que hacer, ¿verdad? Mucha gente sí, es que necesito que me digan qué tengo que hacer. Y la gente, por eso es que la gente a veces se aferra a la ley, porque la ley decía qué tienes que hacer. Y a mucha gente no le cabe en su mente que puede vivir gobernado por Dios, porque necesita que alguien le diga qué tiene que hacer. Pero yo te voy a decir algo, nosotros no nos quedamos sin ley. Nosotros no nos quedamos sin ley. De hecho, la Escritura dice que nosotros tenemos una ley en nuestro interior, que es la ley del Espíritu de vida. Entonces sí tenemos una ley. Tenemos un espíritu ahora que está unido al Espíritu de Dios, donde el Espíritu de Dios nos impulsa a vivir, nos impulsa a tomar decisiones, nos impulsa a caminar de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero tampoco es una ley, ¿verdad? Aunque es una ley del Espíritu de vida que está en nosotros, pero tampoco nos obliga. Porque Dios nos ha dado un libre albedrío. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero a veces usted va a tomar una decisión y dice, ya lo tengo decidido, pero siento que no lo tengo que hacer. Pero hay algo, ¿verdad? No es algo, es alguien, ¿verdad?, que te está diciendo, tú conoces que puede haber consecuencias. Es la ley del Espíritu de vida que opera en nosotros. No nos obliga a hacer la voluntad de Dios, pero nos alerta cuando estamos haciendo cosas que no pertenecen a la vida del Espíritu a la cual ahora nosotros ya pertenecemos. La carta de los Romanos en el capítulo 8, versículo del 2 al 4 cita así: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora, cuando está hablando aquí de la ley del Espíritu de vida, es el Espíritu que está en nosotros. ¿Sí? ¿Sí lo entendemos así? ¿Sí? Y cuando habla que me ha librado de la ley, del pecado y de la muerte, está hablando de la ley de Moisés. Nosotros no estamos sujetos a la ley de Moisés. Acuérdate que la ley de Moisés consistía en normas: vestimenta, alimentación, salud, higiene. Todo eso tenía que ver en esa ley y se tenía que cumplir totalmente. Entonces, nosotros fuimos libres de esa ley, pero no estamos sin ley. No estamos sin un gobierno. Ahora el gobierno de Dios está desde el interior nuestro. Por eso es que nosotros discernimos o sabemos la voz y la persona de quien nos habita. Porque usted sabe discernir ahora cuando aunque tenga intenciones incorrectas, cuando le escucha esa voz o piensa o entiende algo, a lo mejor no es un pensamiento, pero como usted lo conciba, porque Dios lo hace de esa manera, como usted lo conciba, dices, ay, ¿qué está pasando? ¿No le ha pasado de esa manera? Que no puede describir cómo llegó, a lo mejor como una voz, o a lo mejor no fue una voz, o a lo mejor fue un pensamiento, pero lo que sí sabe es que esto proviene totalmente de Dios, ¿sí? Porque usted ahora en Cristo tiene esa capacidad de escuchar, de discernir,
de entender la voz de la persona que la habita. Por eso es que Dios ahora nos ha llamado a nosotros a administrar recursos y entendiendo nuevamente, el recurso más grande es Cristo. Usted es un administrador de Cristo en su vida, pero también en la vida de los que están en su entorno. Ahora, les decía yo que estábamos experimentando una vida nueva. Quiero hacerle una pregunta. ¿A usted le gusta lo nuevo? ¿Sí o no? Pues disfrute esta vida nueva. Disfrute esta vida nueva. Si a usted le gusta lo nuevo, disfrute esta vida nueva. ¿Verdad? ¿Qué hace cuando tiene algo nuevo? No lo quiero usar. Lo guardo. ¿Sí? Lo usa, ¿no? Si usted tiene algo nuevo, lo usa. Si usted adquiere algo nuevo, lo usa. Disfrute la vida nueva. Porque fíjese, nosotros, Dios nos ha dado o nos ha llevado a un ámbito de novedad de vida. Eso es lo que dice la Escritura. Escuche esto. Nosotros tenemos un nuevo espíritu. Tenemos un nuevo hábitat. Tenemos una nueva naturaleza. Estamos regidos dentro de un nuevo pacto. Somos nuevas criaturas. Estamos en una tierra nueva. Tenemos una mente nueva, ¿verdad? Tenemos la mente de Cristo. Y dice la Escritura que Él nos dará un nuevo corazón, un corazón que nos va a llevar a amar a Dios. Y estamos en ese proceso. Dios está cambiando ese corazón de piedra, ¿sí? Porque así dice la Escritura, cambiaré ese corazón de piedra y les daré un corazón nuevo. Entonces, Él está cambiando ese corazón duro por un corazón que pueda experimentar, que se deje amar por Dios, pero también que aprenda a amar a los demás. ¿Sí? Eso es lo que está haciendo Dios en nosotros. Pero si nosotros no somos dóciles y no nos dejamos, no nos gusta lo nuevo, pero lo nuevo es bueno. Lo nuevo de Dios es mejor. Dios tiene, les decía, Dios tiene una expectativa de usted en la administración de los recursos que Él le ha dado. Dios tiene una expectativa muy alta en la administración de los recursos que Él ha puesto en sus manos. Primera carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 1 y 2 dice así. Así, pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere que de los administradores, que cada uno sea hallado fiel. Ahora, cuando hablamos de la fidelidad, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué hablamos cuando hablamos de fidelidad? De un compromiso, ¿sí? Un compromiso con Dios. Cuando hablamos de fidelidad en la música, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué hablamos? Que cada sonido, cada instrumento toque de acuerdo, que se escuche, que lo disfrutes cuando tú lo escuchas. Porque la fidelidad también tiene que ver con un disfrute. Cuando hablamos de fidelidad en el matrimonio es un disfrute. Entonces dice, se requiere de los administradores que cada uno de ellos sea hallado fiel, que disfrute, que esté en su lugar, que haga lo que corresponda,
que haga aquello para lo cual fue llamado en Cristo Jesús. Somos administradores. Y como administradores fuimos llamados a experimentar y vivir una vida que exprese generosidad. Fíjate, la generosidad es una señal de madurez, confianza y seguridad. ¿Sí? Porque nosotros debemos ser generosos con aquellos dones que Dios nos ha dado. En otras palabras, todo aquello que Dios ha puesto en nuestras manos, que nos ha dado a nosotros, nosotros debemos darlo a los demás. La Escritura dice que debemos dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Ahora, nosotros, la Escritura dice que pasamos de Adán a Cristo. ¿Sí? ¿Sí estamos? Cuando la Escritura dice que pasamos de Adán a Cristo, pasamos de lo terrenal, de lo carnal, a lo espiritual, a lo celestial. Entonces, basado en eso, dice así, dice, el que está en Adán tiene su seguridad en lo terrenal. Nosotros en Cristo tenemos nuestra seguridad en lo eterno. La pregunta aquí es, ¿dónde está nuestra seguridad? ¿Dónde está lo que nos sostiene? Porque nosotros tenemos que entender esto. No estoy hablando de economía. Nosotros cuando damos de lo que Dios nos da, no lo hacemos por obligación, sino lo hacemos porque se nos ha revelado el principio. Ahora tú dices, ¿cuál principio? Dentro de la Escritura hay muchos principios cuando nosotros damos. Cuando nosotros damos lo que Dios ha puesto en nuestras manos, hay muchos principios, pero uno de ellos, segunda carta a los Corintios 9:10, cita así. Dios da semilla que se siembra y el pan que nos alimenta, así que también les dará a ustedes todo lo necesario y hará que tengan cada vez más para que puedan ayudar a otros. Fíjate, Dios da semilla que se siembra, en otra versión dice, Dios da semilla al que siembra. Pero también dice aquí que esa semilla nos da para que nosotros podamos ayudar a otros. Ahora, ¿usted puede ayudar con sus dones, talentos y habilidades a otros? ¿Sí? Y la pregunta que sigue, ¿usted está ayudando con sus dones, talentos y habilidades a otros? Y es que para eso es que nos da esos dones, talentos y habilidades Dios, para poder ayudar a otros, para que otros también puedan vivir, para que otros también puedan experimentar la grandeza de Dios. ¿Y por qué es que nosotros lo podemos hacer? Porque Cristo ya está presente en nosotros. Cristo está presente en nosotros. Filipenses 3:8 cita así. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Esto lo está diciendo un hombre que bajo los estándares humanos era un hombre exitoso. ¿Sí? El apóstol Pablo en ese entonces tenía algo muy importante, algo que no tenían la mayoría de aquellos que vivían en esa época. Él tenía la ciudadanía romana. En ese tiempo tener la ciudadanía romana era un sinónimo de estatus, de seguridad, ¿sí? Pero él lo tenía y dice que todo lo que él tenía, lo tenía por basura. Ahora, si hablamos de religión, él pertenecía al orden religioso de los fariseos. Era la élite o lo más alto en el mundo judío, ¿sí? Y dice que por si fuera poco, él fue instruido a los pies de Gamaliel, que era el sumo sacerdote. Entonces, y podía seguir él diciendo o hablando, o si tú lo quieres leer,
puedes darte cuenta que él empieza primero a decir todas sus credenciales, todo lo que terrenalmente él era. ¿Sí? Pero al final de cuentas él termina diciendo que todas aquellas cosas las tiene por basura. Que aunque eso le daba estatus, aunque eso les daba respeto ante los demás, lo más importante era conocer a Cristo, ¿sí? Ganar a Cristo, entender a Cristo. Y él realmente dejó todo aquello para ganar a Cristo, porque él entendió que él estaba encontrando en Cristo todo lo que necesitaba. Al hombre maduro es el que tiene la facultad de administrar los recursos del Padre de manera correcta. Por eso Dios nos está llamando a una madurez a cada uno de nosotros. El hombre espiritual proyecta a Cristo en todo su ser. Esto genera orden en todo su ser porque es gobernado por el Espíritu de Dios. Cuando Dios llega a nuestra vida, lo primero que comienza a suceder en nosotros es que entramos dentro de un orden. Pero este orden, o a este orden entramos solamente si nosotros se lo permitimos a Él. Porque podemos seguir nuestra vida igual. Puede llegar Él a nuestra vida y nuestra vida puede seguir siendo exactamente la misma. Espiritual, pero igual. O sea, ya tenemos un espíritu, somos hijos de Dios, fuimos trasladados de la potestad de las tinieblas al reino de Jesucristo, pero seguimos siendo igual. ¿Por qué? Porque necesitamos rendir nuestra vida, nuestro ser, a Dios. Y aquí hay una pregunta, dice, ¿quiere conocer a un hombre espiritual? ¿Quiere conocer si un hombre es espiritual? ¿Quiere ver si una persona es espiritual? Vea cómo administra los recursos que Dios le dio. ¿Sabía eso? Que la espiritualidad, la religión nos enseñó a medirla por cuánto oran, cuánto ayunas, cuánto haces, cuánto das, ¿verdad? Y decimos, no, ese hombre es bien espiritual porque da un montón, porque ora mucho, porque ayuna mucho. Pero la espiritualidad de una persona se ve en cómo administra los recursos que Dios le dio. Vea las prioridades en su vida. Vea cómo reacciona a la adversidad. Vea cómo reacciona a la presión. Cuando tú quieres ver qué tan espiritual es una persona, tú date cuenta cómo reacciona, cuáles son las prioridades en su vida, cómo reacciona a la adversidad, cómo reacciona hacia la presión. Tú vas a poderte dar cuenta si esta persona es espiritual o no. Pero yo quiero decirte esto, estando ya presente Cristo, Cristo debe ser administrador en mi vida. Entre más Cristo, más espiritual. Entre más incremento de Cristo, más espiritualidad en una persona. Y esto no tiene nada que ver con religiosidad. La carta a los Romanos en el capítulo 5, versículos 17 al 19, cita de la siguiente manera. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo. Escucha esto. Cuando la Escritura está diciendo mucho más reinarán en vida por uno solo, la palabra vida en el original es Zoe. Y la palabra Zoe habla de una vida increada, de una vida divina, de una vida de Dios. Entonces, nosotros fuimos llamados a reinar en Zoe, a reinar en la vida de Dios, a reinar en esa vida
que compartimos con Dios. Nosotros compartimos una vida que no es creada por Dios, es la misma vida que está impartida en nosotros. Entonces nosotros fuimos llamados a esta tierra a reinar en Zoe, a reinar en vida o a reinar juntamente con Dios. Nuevamente comenzamos, dice, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Se reina en vida o en la vida del Espíritu. Se reina en las capacidades de Cristo. Por eso es que a mucha gente no le cabe esto, porque dice, pero es que ¿cómo es que Dios va a reinar? Porque nosotros solamente dejamos que Él gobierne nuestra vida para que Él sea el que haga, el que se exprese a través de nosotros, porque nosotros hemos entendido que la gracia no es algo, la gracia es alguien, la gracia es Cristo en usted. La palabra, a medida que usted va entendiendo esta verdad, la palabra nos enseña a no enamorarnos de las añadiduras, sino a enamorarnos del que da las añadiduras. La mayoría de la gente se enamora de las añadiduras, de lo que se ve, de lo que tienes, de lo que has logrado. Pero nunca te preguntan cómo lo has logrado. Siempre te dicen tú tienes, a ti te dieron. Pero realmente nosotros debemos de aprender a enamorarnos del que da las añadiduras. La Escritura es muy clara cuando dice busquen primeramente el reino o el gobierno de Dios y su justicia y todas las demás cosas os vendrán por añadidura. El problema es que mucha gente tiene puestos los ojos en todas las demás cosas y no busca el gobierno de Dios. Cristo hoy en su trono no está limitado, pero en la tierra lo limita la ignorancia, la indiferencia, la inmadurez de sus hijos. Eso es tremendo, ¿eh? Cristo no tiene límites. Cristo, dice la Escritura, que está sentado a la derecha del Padre gobernando. Pero en esta tierra, Él dejó a la iglesia como su cuerpo para que su cuerpo ejerza autoridad en esta tierra. Pero si en la iglesia sigue existiendo ignorancia, indiferencia e inmadurez, Cristo está limitado en la tierra. Por eso es necesario que nosotros dejemos que Cristo sea el que administre nuestras vidas. Porque el mejor administrador es Cristo, que ya está presente en usted. No hay mejor administrador que Cristo, que ya está presente en usted. Pero recuerda que hace 8 días hablábamos de los procesos de muerte, donde usted tiene que morir y Él tiene que expresarse en usted. Pues al alma se opone a morir y quiere seguir gobernando. Ahora, le voy a mostrar cómo son los hijos gobernados por el Espíritu. Número 1, tienen un discernimiento altamente ejercitado. Ellos entienden las cosas espirituales y actúan o accionan en automático. No tienen que decir, espérame tantito, voy a orar. Voy a consultarlo con el Señor.
mañana te resuelvo. ¿Así hacía Jesús cuando estaba en la tierra? Él accionaba. De hecho, Jesús era una persona impredecible. ¿Sabías que los hijos de Dios que se dejan gobernar por el Espíritu son personas impredecibles para el mundo? Porque pueden tomar decisiones que son totalmente locas a los ojos de los demás, pero son decisiones que son tomadas o son guiadas por el Espíritu de Dios. Número 2. Los hijos gobernados por el Espíritu se saben de arriba y son gobernados por el propósito eterno del Padre. ¿Usted se sabe de arriba? ¿Usted se sabe que es hijo de Dios? ¿Usted se sabe que no pertenece a esta tierra? ¿Que solamente está en esta tierra de paso? ¿Que solamente está en esta tierra por causa de un propósito eterno? ¿Sí? Porque un hijo de Dios se sabe que es de arriba y sabe que no puede ser movido por cosas terrenales. Porque lo terrenal al final de cuentas es pasajero. Número 3. Los hijos de Dios son claros en sus asignaciones y se sujetan al propósito eterno. Necesitamos ser claros en la asignación que nosotros tenemos como hijos de Dios. Número 4. No se convierten al mundo, ni el mundo los puede corromper. Porque muchas veces decimos, no, es que de tanto andar, usted puede tratar con el mundo, estar con el mundo, puede pasar en medio del mundo, pero si usted es un hijo entendido, usted se vuelve una persona que no se puede corromper. Tiene la capacidad en Cristo, porque Cristo ya está presente en usted. Número 5, no se sienten menos. Tienen claro que lo que es nacido de Dios vence al mundo. Un hijo de Dios, fíjese, un hijo de Dios no se puede sentir menos que nadie. Si usted como hijo de Dios se siente menos ante los demás, usted tiene un problema. Porque usted es hijo de Dios. Usted es hijo del Eterno. Usted es hijo del Todopoderoso. Por lo tanto, usted no se puede sentir menos que nadie, pero tampoco más, porque a veces algunos se pasan de rayitas. O sea, dice que ninguno tiene que tener un concepto de sí mayor al que Dios le ha dado. Usted es un hijo de Dios y como tal debe de comportarse. Número 6, conocen su posición en Cristo. ¿Usted conoce su posición en Cristo? ¿Usted sabe quién es en Cristo? Hijo de Dios. Número 7, ya no pertenecen al orden de lo religioso. Los hombres del Espíritu son impredecibles, decía hace un momento, terrenalmente hablando. El apóstol Pablo, de repente Dios le decía, haz esto, de repente él se movía a un lado y era una persona impredecible. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya no pertenece al orden religioso. Una persona religiosa es bien predecible. Por fechas, por temporadas, tú sabes lo que va a hacer. Todo su ritual, hasta por horas, por horarios, porque tiene que orar exactamente a las 5 de la madrugada y si se le pasa, ya se siente condenado. La Escritura dice, orad sin cesar. Orad en todo tiempo. ¿Sí? No necesitas una hora específica para estar orando, ¿verdad? Número 8. Hablan las realidades del reino. Hablan lo que son y lo que tienen en Cristo y lo expresan. ¿Verdad? Porque no solamente es hablar, porque se puede hablar, pero expresarlo es lo más importante. Número 9. No son carnales. Y aunque
Tenemos un cuerpo carnal, pero nuestro cuerpo se sujeta a la vida del Espíritu. Número 10. Los milagros y prodigios son evidencia de su fe. Porque tampoco es que nosotros no creemos en milagros y prodigios, ¿verdad? Porque Dios obra a través de nosotros. Dios actúa a través de nosotros y hemos visto milagros, hemos visto prodigios, hemos visto sanidades de parte de Dios en nuestras propias vidas, pero también en la vida de los demás. Porque esto no está separado de nosotros. Esto es parte de la vida de los hijos espirituales de Dios. Número 11. Son iguales en sus casas que en sus congregaciones. ¿Qué dije un chiste? Escuché muchas sonrisas. Es que realmente es eso. Nosotros somos iguales o debemos ser iguales en casa y en la congregación. ¿Verdad? Porque a veces hay gente que en la congregación, hermano, hermanita, ¿verdad? Mi esposa, mi esposita. No, o sea, somos iguales en todos lados. Número 12, son osados, saben quién los respalda, sustenta y envía. Osados, valientes, saben quién los respalda, saben quién está con ellos, saben que cuando van a hacer algo y que es para el reino, están respaldados por el rey. Número 13, viven con seriedad, su sí es sí y su no es no. No están con que no lo sé, quién sabe, tal vez, a lo mejor. No, realmente nuestro sí es sí y nuestro no es no. 14. Tienen un motivo para morir, pero sobre todo para vivir. O sea, nuestro motivo para morir, ¿verdad? Es Cristo. Y no es que vamos a dar la vida por Él, porque Él ni siquiera te está pidiendo que des la vida por Él. Pero que sepas que hay muchas cosas a las que tú tienes que morir por causa de Cristo. ¿Sí? Y que al final de cuentas te benefician a ti. Morir al yo. Porque tenemos todo y por quién vivir, que es Cristo. Porque somos administradores de las riquezas de Cristo. Cristo nos muestra cómo administrar todo recurso. Él sabe qué es lo más conveniente. Por eso a nosotros nos conviene dejarnos gobernar por Él. Y yo debo entender esto, que yo vivo para el que me salvó y mi prioridad son los negocios del Padre. Esto es algo muy importante. Cuando nosotros hacemos en nuestra vida los negocios del Padre, nuestra prioridad, realmente el Padre nos respalda en todo lo que nosotros hacemos. Pero también cuando nosotros hacemos nuestra prioridad, los negocios del Padre, esto nos permite tener crecimiento. Esto nos permite mostrar la grandeza de Dios. Fíjese lo que dice la Escritura en el Evangelio según San Lucas 2:49, que cita de la siguiente manera. Entonces Él les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Y esta respuesta es la respuesta de Jesús a una edad de aproximadamente de 12 años, que estaba diciendo que a él le era necesario estar en los negocios del Padre. ¿Le dejas ver, por favor? Y fíjese lo que continúa. Entonces Él les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. 52 dice, y Jesús crecía
en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. ¿Saben por qué Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres? No era porque estaba sujeto a sus padres, porque él sabía que en los negocios de su padre le era necesario estar. Y porque él sabía que en los negocios de su padre le era necesario estar, entonces él como consecuencia se sujetó a sus autoridades, que eran sus padres. ¿Sí? Y el sujetarse a las autoridades y el entender que él estaba dentro del negocio de su padre, entendiendo y conociendo el negocio de su padre, le permitió crecer en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. De la misma manera, nosotros fuimos llamados a crecer en sabiduría, en estatura, que tiene que ver con la parte física, en gracia para con Dios y con los hombres. Porque mucha gente dice, a mí no me importa, a mí me importa lo que diga Dios y los demás no me importan. Te tiene que importar. Si tú eres de los que dicen, a mí no me importa la gente te tiene que importar. ¿Sabes por qué te tiene que importar la gente? Porque fuiste llamado a hablarle a la gente. Por lo tanto, te tiene que importar. Aquí nos habla de una vida que se equilibra, una vida que está hablando en todos los aspectos del ser humano, porque está hablando de la sabiduría. La sabiduría tiene que ver con el intelecto, tiene que ver con el uso del intelecto, con tu pensamiento, tiene que ver con el alma, ¿sí? Pero también está hablando de la estatura, está hablando de la parte física de las personas. Dice que Jesús no solamente creció en su intelecto, sino también creció en su parte física, que cuidaba su cuerpo. Porque el cuerpo es el vehículo que el Espíritu utiliza para poder expresar a Cristo. Pero tampoco descuidó su comunión con Dios, ¿verdad? Porque dice que él seguía creciendo en gracia para con Dios. Pero no dijo, yo quiero estar bien con Dios y los demás no me importan. Dijo, y crecía en gracia también para con los hombres. Así que si usted es de los que ha dicho, a mí no me importa lo que diga la gente, dígale, señálale al que está al lado, te tiene que importar la gente. Te tiene que importar. La gente nos tiene que importar, porque fuimos llamados a hablarle a esa gente, porque somos administradores de la herencia de Dios. ¿Y dónde va a administrar la herencia? ¿Como Juan el Bautista se va a ir al desierto? ¿Lo vamos a meter a un convento de monjes o no? Fue llamado a esta tierra a hablarle a esa gente que necesita conocer a Él. Fue llamado a dar testimonio, dar testimonio de la verdad. Amén. Bendito Dios, gracias por esta palabra. Gracias porque sabemos que cada día edificas nuestras vidas y cada día nos vas mostrando los estándares que tú tienes para nosotros. Te agradecemos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Les seguimos invitando a todos aquellos que nos ven a través de las redes sociales. Compartan este mensaje para que más gente sea edificada en esta verdad presente. Nos vemos a la próxima.